Hola chicas, esta semana vamos a revisar el desarrollo psicosocial. Partimos por las bases del desarrollo. Aun cuando los bebés comparten patrones comunes de desarrollo, también exhiben desde un principio personalidades bien diferenciadas, las cuales reflejan influencias tanto innatas como ambientales, o sea, que vienen heredadas y también que están relacionadas con el contexto. A partir de la lactancia, el desarrollo de la personalidad se encuentra interrelacionado con las relaciones sociales, o sea, desde el momento en el que toman teta, el desarrollo de su personalidad, de su comportamiento, ¿cierto? De su conducta, se encuentra unido, enlazado a las formas en las que se vinculan con las otras personas. Acá les dejo este cuadrito acerca de las características básicas que van surgiendo en las diferentes edades hasta los 36 meses de edad. 36 meses son 2 años y medio. Después lo revisan con calma en las diapositivas. Entonces, emociones. Las emociones como tristeza, felicidad y temor son reacciones subjetivas, o sea, propias, a la experiencia que se asocian con cambios fisiológicos, o sea, físicos, biológicos y conductuales. El patrón característico de reacciones emocionales de una persona se empieza a desarrollar durante la lactancia y es un elemento básico de la personalidad. La cultura influye en la manera en que las personas se sienten acerca de una situación y en la forma en que expresan sus emociones. Recordemos que cada sociedad, cada cultura tiene sus reglas, entonces hay cosas de las que uno se va a avergonzar o enorgullecer dependiendo del contexto en el que se desarrolla. Primeras señales de emoción. Los recién nacidos demuestran claramente cuando están infelices. Emiten gritos penetrantes, agitan brazos y piernas y ponen el cuerpo rígido. Es más difícil saber de hecho cuando estén más felices. A medida que pasa el tiempo, los lactantes responden a más personas que los rodean, ¿cierto? Pueden estirar sus manitos, ya pueden hacer sonrisitas y a medida que van aprendiendo a desplazarse, van hacia esas personas. Estas señales o signos tempranos de los sentimientos o emociones de los bebés son indicadores importantes del desarrollo, de la personalidad, del comportamiento, ¿cierto? Vamos a revisar primero el llanto. El llanto es la forma más poderosa y en ocasiones la única, cuando recién nacen, en que los lactantes pueden comunicar sus necesidades. Ciertas investigaciones han distinguido 4 patrones de llanto en 1969. El llanto básico de hambre, que es un llanto rítmico, el llanto del enojo, una variación del llanto rítmico en el que se forza un exceso de aire por medio de las cuerdas vocales, el llanto de dolor y el llanto de frustración, ¿ya? Y las sonrisas y risas que van apareciendo gradualmente dicen que las primeras sonrisas en vigilia, o sea, despiertos, pueden provocarse con sensaciones leves, como mecerlo o soplarle la piel, pero uno no se da cuenta en realidad que están sonriendo, pero probablemente el estímulo les provoque una sensación placentera. En la segunda semana es posible que el bebé sonría de manera soñolienta después de alimentarlo, o sea, como cuando están muy agradados por haber tomado teta y están como muy placenteros ahí a punto de dormir, ¿cierto? Como esa sensación. Para la tercera semana de vida, la mayoría de los lactantes comienzan a sonreír cuando están alertas, prestando atención a la cabeza en movimiento y a la voz de su proveedor de cuidados. Su proveedor de cuidados es el cuidador más cercano, padre, madre, abuelito, ¿cierto? Alrededor del cuarto mes, los lactantes se ríen a carcajadas cuando se les besa el estómago o se les hace cosquillas. Igual es importante recordar que, como bien hemos visto durante todo este curso, no siempre se cumplen todas las etapas, o sea, es una sugerencia en base a varias investigaciones hechas en un contexto determinado. Pero también recordemos que no es que a tal etapa sí o sí va a surgir una emoción o un desarrollo, porque tiene mucho que ver con el estímulo, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Con el contexto y todo, donde viven, cómo viven
y cómo se relacionan. Decía que alrededor de los 6 meses el bebé podría jugar a que la mamá se tapaba la cara y de pronto aparecía y eso le causaba risa. Pero que en el 10.º mes ellos ya pueden colocarle ellos mismos la toalla a la mamá y, esperar a que salga y lo asuste. Ese cambio con el desarrollo cognitivo al reírse ante lo inesperado muestra que ya saben qué esperar. Hay un cambio y no solamente reaccionan ante el estímulo de la mamá atrás de la toalla, sino que ahora ellos también pueden poner la toalla y esperar a que esta mamá lo asuste. ¿En qué momento aparecen las emociones? Hay muchos estudios que dicen que las emociones aparecen cuando los bebés las pueden mostrar facialmente, pero son como ideas que los investigadores se hacen respecto de una emoción dependiendo de la cara que hacen. Porque si un bebé tiene miedo, no se puede saber a ciencia cierta si tiene miedo. Ellos pensaban que si hacían tal o cual gesto facial podían tener una u otra emoción, pero no está comprobado, no se comprobó. Entonces, la conclusión es que las expresiones faciales no son el único ni necesariamente el mejor índice de las emociones, porque a eso también se le suma la actividad motora, cómo mueve los bracitos, las piernas, ¿cierto? El lenguaje corporal, los cambios fisiológicos, o sea, biológicos de la cara, del cuerpo, también son indicadores de cuándo aparecen las emociones. Entonces, si bien los rasgos faciales o los movimientos faciales pueden mostrarnos alguna emoción, ese no es el único rasgo. Hay varios más que también nos pueden decir, ¿ya? Hay emociones que son básicas y que definen que el desarrollo emocional es un proceso ordenado y que las emociones complejas nacen a partir de aquellas que son más sencillas. Durante los siguientes 6 meses aproximadamente, estos estados emocionales iniciales se diferencian en verdaderas emociones: alegría, sorpresa, tristeza, asco y por último enojo y temor. Ojalá puedan ver la película Intensamente, porque ahí sale bastante bien retratado cómo aparecen las emociones y cómo funciona. Así que ahí se las dejo para que la puedan ver, para que puedan enlazar esto también. Emociones que implican al yo, o sea, al mí mismo, ¿cierto? Al mismo bebé, a la misma personalidad. Las emociones autorreflexivas, o sea, que puedo reflexionarlas, como la turbación, que es como un enojo, como un enojo, empatía, que es ponerme en el lugar del otro, y la envidia, solo surgen una vez que los niños desarrollan la autoconcienciación, o sea, la comprensión cognitiva desde el pensamiento de que tienen una identidad reconocible, separada y distinta del resto de su mundo, sus cuidadores, sus proveedores de cuidado. Aproximadamente para los 3 años de edad, una vez adquirida la autoconcienciación, o sea, saber que yo soy yo, junto con una buena cantidad de conocimientos acerca de los estándares, reglas y metas aceptadas por su sociedad, o sea, no solamente yo sé que soy yo, sino que sé que soy yo en un lugar en particular donde se aceptan o se rechazan ciertas cosas. Los niños se vuelven más capaces de evaluar sus pensamientos, planes, deseos y conductas contra lo que se considera socialmente adecuado. Entonces, ahí recién se puede saber acerca de la culpa, el orgullo y la vergüenza. Digamos que la turbación, la empatía y la envidia es propia de mí mismo, del yo. Y después el orgullo, la culpa y la vergüenza se determina desde la sociedad. ¿Qué es lo que la sociedad me permite o no? Ahí yo voy a poder saber o tener estas emociones. Empatía. Sentir lo que otros sienten. Se piensa que la empatía, la capacidad de ponerse en los zapatos de otra persona y sentir lo que la otra persona siente o que se esperaría que sintiese en una situación particular, surge durante el 2.º año de vida,
Al igual que la culpa, la empatía aumenta con la edad. La empatía depende de la cognición social, la capacidad cognitiva para comprender que otros tienen estados mentales y para determinar sus sentimientos e intenciones. Crecimiento cerebral y desarrollo emocional. O sea, acá vamos a ver cómo es que se asocia lo concreto con lo abstracto, cómo crece mi cerebro y cómo se desarrolla mi emoción, algo que puedo ver, sentir, tocar, con algo que solamente puedo percibir. Durante los primeros 3 meses de edad, la diferenciación de las emociones básicas se inicia al mismo tiempo que la corteza cerebral se vuelve funcional, momento en que entran en juego las percepciones cognitivas. Disminuyen los sueños MOR, o sea, los sueños MOR son sueños de movilidad ocular rápida, significa MOR, y está relacionada con la teoría que dice que cuando nosotros nos dormimos, los primeros momentos del sueño, que es como las primeras horas, tenemos en los ojos se nos mueven rápidamente cuando empezamos a soñar. Entonces los primeros momentos del sueño en el que no estamos completamente, profundamente dormidos, se llama sueño MOR, el momento en el que soñamos. Después, cuando ya entramos a la fase de sueño profundo, es un sueño no MOR. Y la conducta refleja, incluyendo la sonrisa neonatal espontánea. El segundo cambio sucede alrededor del 9º a 10º mes de vida, cuando los lóbulos frontales, los que están como en la frente, empiezan a interactuar con el sistema límbico, la sede de las reacciones emocionales. El sistema límbico, que está como por atrás del cerebro, es el que está relacionado con la emoción. A medida que estas conexiones adquieren densidad y complejidad, el lactante puede experimentar e interpretar las emociones al mismo tiempo. Entonces tenemos el sistema límbico, que es como donde viven las emociones, y la corteza cerebral, el lóbulo frontal, donde le vamos a dar sentido a esas emociones, ponerle nombre. Entonces, a medida de que empiezan a haber conexiones entre el lóbulo frontal y el sistema límbico, vamos sintiendo la emoción y la vamos identificando. Ah, esta es tristeza, esta es alegría, ¿ya? Al tercer cambio sucede cuando es al 2.º año de vida, cuando el lactante desarrolla la autoconcienciación. ¿Se acuerdan de yo soy yo? Las emociones autorreflexivas, o sea, yo soy yo en un lugar determinado, y una mayor capacidad para regular sus emociones y actividades. Estos cambios, que se pueden relacionar con la mielinización de los lóbulos frontales. La mielinización es cuando ciertas partes del cuerpo, partes del cerebro que se llaman dendritas, donde se realiza la sinapsis, es como una fundita de mielina. Existe ahí alrededor de la dendrita. Y la mielinización quiere decir que se va llenando eso de mielina. Y eso es importante para que los lóbulos frontales puedan desarrollarse de manera adecuada y podamos darle entonces el sentido al sistema límbico. Y esto se acompaña de mayor movilidad física y conducta exploratoria. Entonces, cuando existe mielinización, es que los niños necesitan estar en constante movimiento. Por eso a esa edad ellos están explorando y moviéndose para todos lados y no se pueden quedar quietos, no se pueden quedar sentados, ¿cierto? Necesitan moverse y correr y hacer un montón de cosas. Y eso todo responde a un proceso biológico y físico dentro del cerebro. Al cuarto cambio sucede alrededor de los 3 años de edad, cuando los cambios hormonales en el sistema nervioso autónomo coinciden con la emergencia de las emociones valorativas. Subyacente al desarrollo de las emociones, tales como la vergüenza, puede haber un alejamiento del dominio del sistema simpático, la parte del sistema autónomo que prepara el cuerpo para la acción, y la maduración del sistema parasimpático,
la parte del sistema autónomo implicado en la excreción y la excitación sexual. Temperamento. En ocasiones, el temperamento se define como la manera característica biológicamente determinada en que la persona reacciona a personas y situaciones. El temperamento es cómo de la conducta y no el qué, sino es el cómo se hace, ¿ya? El temperamento entonces no es qué es lo que se hace, sino es cómo se hace lo que se hace. El temperamento tiene una dimensión emocional, pero a diferencia de las emociones, tales como el temor, la excitación y el aburrimiento, que van y vienen, el temperamento es relativamente consistente y perdurable. Bueno, como saben, siempre hay un montón de estudios que van avalando esta información y uno de esos estudios es el estudio de patrones temperamentales longitudinal de Nueva York. Los estudios longitudinales son los que se realizan a lo largo de varios años con las mismas personas para que se pueda verificar el desarrollo, ¿ya? Entonces, este estudio hicieron 133 lactantes desde que eran bebés hasta su adultez. Hicieron un seguimiento, ¿ya? Casi 2/3 de estos niños entraban en una de 3 categorías. El 40% eran niños fáciles, generalmente felices, rítmicos en su funcionamiento biológico y con disposición a aceptar experiencias nuevas. El 10% eran lo que los investigadores denominaron niños difíciles, más irritables y difíciles de complacer, irregulares en sus ritmos biológicos y más intensos en la expresión de sus emociones. 15% fueron niños lentos para entrar en confianza, plácidos, pero lentos para adaptarse a personas y situaciones nuevas. Entonces, de estos 133 personas que ellos estudiaron, los dividieron en 3 categorías. Y acá tenemos este cuadrito donde sale todo lo que ellos pudieron ver. Acá se los dejo para que lo vean con más calma. Entonces tenemos el niño fácil, el niño difícil y el niño lento pero gradado. ¿Qué tan estable es el temperamento? En gran parte parece que el temperamento es innato, o sea, que se viene con eso, que uno nace, que es hereditario. Probablemente hereditario y bastante estable. El temperamento se desarrolla a medida que aparecen diversas emociones y capacidades de autorregulación y puede cambiar en respuesta al trato de los padres y a otras experiencias vitales. Como bien hemos visto, cuando habíamos visto las etapas y todo acerca del desarrollo, no solamente basta con que se nazca con eso, sino también cómo el contexto, ¿cierto?, ayuda a que eso se desarrolle. El temperamento y la adaptación, bondad de ajuste. ¿A qué se refiere con bondad de ajuste? A la coincidencia entre el temperamento del niño y las demandas y limitaciones ambientales con las que tiene que lidiar. Por ejemplo, si se espera que un niño muy activo se quede sentado, quieto durante largos periodos, si a un niño lento para entrar en confianza constantemente se le lanza situaciones novedosas, o si a un niño persistente constantemente se le aleja de proyectos que lo interesan, es posible que surjan tensiones. Pueden anticipar las reacciones del niño y ayudarlo a adaptarse, por ejemplo, al darle indicaciones anticipadas de la necesidad de detener alguna actividad o introduciendo al niño en situaciones nuevas de manera gradual. Entonces, ¿qué es la bondad de ajuste? Cuando un niño tiene una personalidad en particular, una forma en particular, y se desarrollan actividades que estén relacionadas con esa forma de ser. Y en caso de no ser posible, entonces ayudamos al niño a adaptarse con indicaciones anticipadas de lo que se va a hacer o de lo que se espera hacer, o introducirle situaciones nuevas de manera gradual, o sea, de a poco, ¿ya? Dependiendo de las características de personalidad del niño, que también tiene mucho que ver con la crianza respetuosa que hoy en día está muy presente. Timidez y osadía, influencias de la biología y la cultura.
Como hemos mencionado, el temperamento parece tener una base biológica, o sea, hereditaria. En una investigación longitudinal, ¿se acuerdan? Desde que son estudios que se hacen durante muchos años, con cerca de 500 niños desde su lactancia, Jerome Kagan y sus colaboradores estudiaron su aspecto del temperamento denominado inhibición ante lo desconocido, o timidez, que tiene que ver con qué tan osada o cautamente el niño aborda objetos y situaciones desconocidas en relación con ciertas características biológicas. Es posible que los genes que contribuyen a la reactividad y a la conducta tímida u osada también influyan en el tamaño del cuerpo y el color de los ojos. Estos hallazgos sugieren que la experiencia puede moderar o acentuar las tendencias tempranas. Los infantes varones que tendían a ser temerosos y tímidos tenían mayores probabilidades de permanecer así a los 3 años de edad, si sus padres aceptaban estas reacciones. Recordemos que, como les decía antes, a pesar de que haya una característica que se hace presente, todo depende del contexto. Si los padres alentaban a sus hijos a aventurarse en situaciones nuevas, los varones tendían a volverse menos inhibidos, o sea, menos temerosos, ¿ya? Comunicación emocional con los proveedores de cuidados, regulación mutua. Los lactantes son seres comunicativos, tienen un poderoso impulso para interactuar con los demás. Un bebé de 1 mes de vida observa atento la cara de su madre. A los 2 meses, en respuesta a la retroalimentación emocional de la madre, el lactante participa de manera más activa en el intercambio mutuo de emociones positivas. Para los 3 meses de edad, el lactante se vuelve más afectuoso y juguetón. La sincronía de interacciones con un proveedor de cuidados, la capacidad del lactante como de su cuidador para responder en forma apropiada y sensible a los estados emocionales y mentales el uno del otro, se conoce como regulación mutua. Una interacción sana se da cuando el cuidador lee las señales del bebé correctamente y responde de manera adecuada. La regulación mutua ayuda al bebé a leer el comportamiento de los demás y a desarrollar expectativas acerca del mismo. Incluso los lactantes muy pequeños pueden percibir emociones expresadas por otros y pueden adaptar sus propias conductas de manera acorde. Pero se sienten perturbados cuando alguien, sea la madre, el padre o un desconocido, sin importar la razón, rompe el contacto interpersonal. De hecho, hay una investigación que es acerca de que el bebé, tienen un bebé y la mamá queda con la cara inmóvil. Entonces el bebé hace una gracia, por ejemplo, y la mamá se queda con cara de póker. No mueve la cara, no le hace ningún gesto. Entonces el bebé empieza a entrar como en pánico porque no entiende qué es lo que está pasando si su mamá siempre reaccionaba ante ese muestra o ese jugueteo que él le hacía. Pero la mamá permanece inmóvil. Y después como que ellos se empiezan a angustiar con esto porque se empiezan a dar cuenta que lo que ellos hacían ya no está dando el resultado que daba antes. Es un experimento bien interesante que lo hacen con varios bebés y con varias mamás. Entonces después la mamá sale del espacio donde estaba con el bebé y entra una investigadora, ¿cierto? Y le hace lo mismo, pero el bebé ya no tiene como la misma reacción. Este experimento está en el libro Papalia, de Psicología del Desarrollo de Papalia. Si lo quieren ver, está ahí. También está en YouTube. Súper interesante, porque ahí uno se da cuenta que los lactantes perciben la emoción del otro y se relacionan también, ¿cierto?, con su proveedor de cuidados. Referencia social. La capacidad para buscar información emocional para guiar la propia conducta. Es la referencia social
una persona forma un entendimiento de cómo actuar en una situación ambigua, confusa o poco familiar al tratar de encontrar e interpretar la percepción que de ella tiene otra persona. Los bebés parecen utilizar la referencia social cuando voltean a ver a sus proveedores de cuidado al toparse con una persona o juguete nuevo. Te quedan mirando así como, ¿lo agarro? ¿Lo saludo? ¿Le sonrío? ¿Qué hago? ¿No? Cuestiones del desarrollo durante la primera infancia. Aproximadamente a mitad del camino entre su primer y segundo cumpleaños, los bebés se convierten en infantes. Analicemos 3 cuestiones psicológicas a las que los infantes y sus proveedores de cuidados deben enfrentarse. La emergencia del sentido del yo, o sea, la autoconcienciación, que yo soy yo, ¿cierto? El crecimiento de la autonomía o autodeterminación y la socialización o internalización de los estándares conductuales. Entonces, yo soy autónomo y además yo soy sociable. El emergente sentido del yo, el autoconcepto, es la imagen que tenemos de nosotros mismos, la representación total de nuestras capacidades y rasgos. Describe lo que sabemos y sentimos acerca de nosotros mismos y guía nuestras acciones. Los lactantes empiezan a extraer patrones consistentes que forman conceptos rudimentarios del yo y del otro. Rudimentarios es como básicos, ¿ya? Dependiendo del tipo de cuidado que recibe el lactante y cómo responde ante él. Las emociones placenteras o desagradables empiezan a relacionarse con las experiencias. Entre los 4 y los 10 meses, cuando el lactante aprende a alcanzar, mover o hacer que las cosas sucedan, experimenta un sentido de operatividad personal, se da cuenta de lo que puede hacer. La concienciación de que puede controlar eventos externos. Puedo mover la sonaja, puedo gatear, puedo acercarme a hacer algo, ¿cierto? Puede empezar a manipular su espacio, su entorno. Alrededor de este tiempo, el lactante desarrolla una coherencia propia, el sentido de ser un todo físico con límites que lo separan del resto de su mundo. Empieza a reconocer partes de su cuerpo, hasta dónde llega efectivamente él. Erikson, como ya lo recuerdan, identificó el periodo aproximado entre los 18 meses y los 3 años de edad como la segunda etapa del desarrollo psicosocial, ¿se acuerdan? Autonomía versus vergüenza y duda, que se distingue por un viraje del control externo al autocontrol. O sea, ya no, mi mamá no me carga y me deja en un lugar, sino que yo puedo ir y gatear y quedarme donde yo quiero ir, ¿ya? La virtud fortaleza que emerge durante esta etapa es la voluntad, ¿se acuerdan? El entrenamiento de esfínter, que en la mayoría de los niños se completa con mayor rapidez si se inicia después de los 27 meses de edad, o sea, 2 años y medio casi, ¿ya? Es un paso importante hacia la autonomía y el autocontrol. Es muy importante no sacar los pañales antes de los 2 años y medio, casi 3 años, ¿ya? Porque los pañales se dejan, no se sacan, ¿ya? Los terribles 2 son una manifestación normal del impulso por la autonomía. Los infantes necesitan someter a prueba las ideas de que son individuos, de que tienen cierto control sobre su mundo y de que ahora con poderes nuevos y emocionantes. Los proveedores de cuidados que consideran la expresión de la voluntad propia de los niños como un esfuerzo normal y sano hacia la independencia y no como testarudez, pueden ayudarlos a aprender autocontrol, contribuir a su sentido de competencia y evitar los conflictos excesivos. Igual es importante determinar que los terribles 2, por ejemplo, no se viven igual en todas las sociedades, como habíamos visto anteriormente con otros casos, con otros ejemplos. Porque todo depende de la forma en que los padres se relacionan con el niño. Por ejemplo, los terribles 2 se acuña más que nada en sociedades como Estados Unidos,
que los padres trabajan todo el día, ¿cierto? Bueno, quizás se parece igual a la nuestra, que los padres trabajan todo el día y que hay menor cantidad de espacio para quizás suplir necesidades de autonomía del niño. Entonces, se refiere igual como que Los Terribles 2 es como una pequeña adolescencia. Y ahí ellos necesitan demostrar que ellos son individuos y son autónomos. ¿Ya? Pero es importante que el adulto entienda que esta es una parte natural, normal del desarrollo cerebral, del desarrollo emocional, ¿cierto? Y que no es que el niño es un malcriado o no lo gana o que se porta mal porque es malo, sino que en realidad es una parte fundamental del desarrollo, ¿ya? Desarrollo moral, socialización e internalización. Ahí está la tercera parte. La socialización es el proceso mediante el cual los niños desarrollan los hábitos, habilidades, valores y motivos que los hacen miembros responsables y productivos de la sociedad. La socialización depende de la internalización de estos estándares. O sea, con la concienciación yo sé que yo soy yo y con la socialización yo entiendo qué es lo que yo, siendo yo, puedo hacer en mi contexto. El desarrollo de la autorregulación. ¿Qué es la autorregulación? El control sobre la propia conducta para conformarse a las demandas o expectativas de sus proveedores de cuidado, aun cuando no se encuentren presentes. La autorregulación es la base para la socialización e integra todos los dominios del desarrollo físico, cognitivo, social y emocional. ¿Cómo yo me autorregulo, cierto? Estando mis papás o no presente. ¿Me porto bien o me porto mal? Bueno, igual portarse bien o portarse mal es súper ambiguo porque tiene que ver con cuáles son los deseos de cada adulto y qué es lo que se determina, qué es portarse bien y portarse mal, ¿no? No siempre es lo mismo. Entonces, de que puedan regular su conducta, es posible que los niños necesiten poder regular o controlar sus procesos de atención y modular sus emociones negativas. La regulación de la atención permite que los niños desarrollen su fuerza de voluntad y que lidien con la frustración. Orígenes de la conciencia. Obediencia comprometida. La conciencia depende de la disposición a hacer lo correcto porque el niño cree que es lo correcto, no solo porque alguien más se lo haya dicho. Entonces la autorregulación y la conciencia es que yo sé que eso está bien o está mal porque yo creo que es así, más que porque otros me estén reprimiendo o me estén diciendo que no o que sí, ¿ya? La obediencia comprometida es un término que acuña Kochanska, uno de los científicos investigadores, ¿cierto?, para la docilidad incondicional hacia las órdenes parentales sin recordatorios o fallas. La obediencia situacional es el término que también acuña este investigador para el acatamiento de las órdenes de los padres solo en la presencia de señales de control parental en marcha. Entonces, la obediencia comprometida es lo que yo, siendo yo, entiendo que está bien o mal, y la obediencia situacional es que me porto bien cuando están mis papás nomás. ¿Ya? Factores en el éxito de la socialización. La manera en que los padres se dedican a la tarea de socializar al niño, el temperamento de éste y la calidad de la relación padres e hijos, todo ello en conjunto puede ayudar a predecir qué tan fácil o difícil resultará la socialización. Los factores implicados en el éxito de la socialización pueden incluir la seguridad del apego, el aprendizaje observacional a partir del comportamiento de los padres y la responsividad mutua entre padres e hijos. Cooperación receptiva, término que acuña el investigador para la disposición entusiasta de cooperar en forma armoniosa con uno de los progenitores en las interacciones cotidianas, incluyendo rutinas, tareas del hogar, higiene y juego. Bien, acá les dejo 4 preguntas que nos van a ayudar a entender mucho mejor esta materia. Vamos a poder repasar. Recuerden
que si no hay preguntas que estén estrictamente redactadas, si no están las respuestas estrictamente redactadas en las diapositivas, siempre pueden complementar con información del libro. Es importante que vayan familiarizándose también con el libro y no solamente con las diapositivas. Así que eso, chiquillas, cualquier cosa quedo atenta y